Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, ya hemos orado aquí al interno de nuestro programa. Tenga la bondad, siéntese allí en su casa y vamos entonces a entrar en detalle de esta palabra tan hermosa que hemos leído, porque es un texto muy interesante que nos lleva a pensar, bueno, estamos en un reino, y en un reino se supone que si es un reino es porque hay riquezas. Tiene que haber un rey y tiene que haber una constitución o algo que dirija aquel reinado. Pero en este punto de las riquezas del reino, me parece muy interesante y a la vez contradictorio la parábola que hemos leído, porque si estamos hablando de un reino en donde lo único que no se puede llevar allá, o de la única manera que no se puede llegar allá, es teniendo riquezas, entonces uno dice, bueno, un reino sin riquezas, o sea, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso suena paradójico. Y otro texto nos dirá, bueno, no son las riquezas como tal, son los que ponen la confianza en las riquezas. Entonces en esta noche miramos que ahí ya de entrada la palabra de Dios nos está diciendo que hay un reino, pero que las riquezas que se hallan en este reino no tienen que ver nada con las riquezas materiales, y que de hecho una de los riesgos grandes que el ser humano corre para perder el reino es precisamente tener o hacer mal uso de ellas. Entonces qué bueno que en esta noche entre todos conversemos acerca de este reino tan interesante que el Señor Jesucristo nos ha venido a presentar, y que por la gracia de Dios lo hemos acogido en nuestro corazón y hoy somos ricos. Yo soy rico espiritualmente, y ante la presencia de Dios tengo un reino y tenemos riquezas espirituales. Entonces vamos a dejar que sea nuestro hermano Juan Carlos, el hermano quien nos desarrolle este tema. Hermano Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga. Como lo decía aquí el hermano Julio, mi nombre es Juan Carlos González, miembro de aquí de la iglesia en Santa María, y me ha correspondido en esta noche tratar o continuar con este tema que se ha venido desarrollando durante un periodo, un lapso de tiempo, que pensando yo y mirando esto, cada día se alarga y se alarga más, y no, un tema como este es un tema sin fin. Entonces vamos a continuar con este trabajo, y para ello les invito que abran la escritura, que abramos la escritura en Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13. Quiero reiterar en esta noche la bienvenida para todos y los que están aquí en este lugar, y todos los que nos están escuchando a través de este medio. Vamos a abrir la escritura, como lo dije anteriormente, Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Precisamente el texto se nos refiere al tema que estamos desarrollando, que estamos hablando,
Vamos a hablar, como lo decía nuestro hermano Julio, acerca de las riquezas del reino. Vamos a definir primeramente qué es reino, y para eso he sacado dos significados acerca de la palabra reino. La primera o el primer significado es Basilea, que es un nombre abstracto que denota soberanía, que denota poder o que denota dominio. El segundo significado es un nombre concreto que denota un territorio, que denota un pueblo, que denota una nación. Entonces, en base a eso vamos a desarrollar el tema. Hay quienes en este momento en la vida piensan o pensamos que el reino de Dios está sencillamente o simplemente en el futuro. Y créanme y déjenme decirle que bíblicamente están muy, pero muy equivocados. Porque la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. En el texto que miramos, la Biblia nos enseña que automáticamente nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados y introducidos al reino de Dios. O sea que estamos hablando en presente. O sea que estamos en este momento en el reino de Dios. Amén. Estando nosotros bajo el control y el poder del Espíritu Santo, es de la forma en que nosotros estamos dentro del reino de Dios. Somos controlados y guiados por el Espíritu Santo, en Dios por su amor, por su gracia y su bondad. Eso nos hace a nosotros aptos y herederos del reino de Dios. Y en este momento vamos a mirar las riquezas del reino. Lo decía el hermano Julio, tenemos riquezas no materiales, sino riquezas espirituales en Dios. Y he sacado 3 de las más grandes riquezas que he encontrado para ello, que son totalmente indispensables y necesarias, no solo para la gente creyente, cristiana, que hace parte de alguna denominación, organización cristiana, creyente, o llámese como se llame, no solo y simplemente para ello, sino que es algo que lo necesitamos y es indispensable para todos los seres humanos, para todos. Es algo, podría decir yo, algo general, algo muy de humanos. No lo determino global por algunos pensamientos de otras personas, pero sí lo puedo determinar que es algo muy natural y humano. Entonces vamos a mirar esas definiciones. Todos tenemos derechos a entrar en esas 3 definiciones. Todos podemos estar aptos y podemos recibirlas, porque es de Dios, son gratuitas, Él ya ha pagado por ello y está dispuesto a darnos a nosotros todo lo que querramos, lo que necesitemos y lo que esté al servicio o disponible para el ser humano. Entonces vamos a verla, y la primera de ellas es la justicia. Todo hombre y todo ser humano a través de la historia hemos querido o han querido justificarse en todo. Todos queremos justicia, todos queremos que se haga justicia. De hecho, hace poco escuchaba en la noticia de una madre que perdió a su hijo y lo único que decía era: el dinero no me importa, lo único que yo quiero es que se haga justicia. Y para ella la justicia era que lo metieran en la cárcel. Pero este hombre decía: eso no es justicia, porque yo actué en defensa propia.
Y cada uno de nosotros buscamos justificarnos, justificar los medios, justificar las razones, justificar las circunstancias. Sea como sea y sea donde sea, nosotros queremos justificarnos. Así nosotros mismos seamos los que hayamos cometido los errores, siempre tratamos de justificarnos. Nunca decimos, no, bueno, o casi nunca hay seres o personas que dicen, no, yo cometí ese error, yo lo acepto, yo lo reconozco y usted tiene la razón. Sino que buscamos el medio, la manera, la razón de justificarnos y de sacarnos un poco en limpio. Pero esto en Dios no sucede así y en Dios esto no funciona. Porque Romanos capítulos 4, versos 4 y 5 nos enseña algo totalmente diferente. Para todo aquel que se quiere justificar por sus propios medios, miremoslo en un momentico, Romanos capítulo 4. Pidámosle el favor, hermano, a la hermana Joana Vallejo que nos colabore con ese texto. Repítale la cita, por favor. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La palabra de Dios es muy clara ahí en ese texto. Porque ahí nos enseña la palabra de precisamente de lo que se vive en este tiempo con las personas. Queriendo las personas justificar sus propios medios, inclusive metiéndose en juicios totalmente o inclusive excusándose en ellos mismos hasta el nivel de culpar al mismo Dios por las situaciones del hombre o del ser humano, diciendo no es justo que siendo Dios un Dios tan grande y lleno de amor, que tantos niños mueran en varios países del mundo de hambre, siendo Dios el dueño de las riquezas, siendo Dios el dueño de todo, no es justo. Y así de esa manera las personas se expresan. O de otra forma que dicen, yo, tratando de justificarse, yo una persona tan buena, voy a la iglesia o voy a la misa, me confieso, hago donaciones, no es justo que sea condenado yo por eso, no. Si yo soy una persona buena, me considero una persona buena, se hace justo por sí mismo. Bueno, hermano, quiero aportar algo a eso que es supremamente interesante en lo que está diciendo acerca de la justicia. O sea que la justicia, a ver si entiendo, la justicia es uno de los recursos disponibles, por decirlo de algún modo, en el baúl de Dios, que el hombre pecador que fue trasladado de las tinieblas al reino de la luz, pues posee y experimenta. Pero ¿en qué consiste eso de que entonces la riqueza de la justicia se convierta para el ser humano en una riqueza, en algo que lo enriquece? Porque yo tengo que tener claro que una cosa es que la Biblia nos habla de justicia de Dios y otro término muy parecido es juicio de Dios. Cuando la gente oye, vea, le cayó la justicia de Dios, lo asume con castigo. Y cuando la Biblia habla de juicio de Dios, entonces son dos cosas diferentes. Entonces yo hasta donde entiendo, el hombre era un pecador y merecía el justo juicio de Dios. Pero en esa misericordia eterna que Dios tiene para con el hombre, decide hacerle justicia al hombre, decide justificarlo a él como un pecador, y entonces la justicia de Dios es el regalo que Dios le hace al hombre de no pagarle como él merece. ¿Sí? Porque si está en el reino de las tinieblas,
merece condenación. Entonces Él lo justifica, es la justicia de Dios. Romanos 1, si usted lo quiere mirar en su casa, capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Estamos en sintonía en ese término? Claro, precisamente a eso se refiere el último texto para concluir, porque al iniciar, como lo dije antes, estos tres términos que vamos a utilizar o estas tres definiciones es algo que está muy generalizado y que todo ser humano lo necesita, lo desea, lo anhela, lo quiere. O sea, a eso es precisamente lo que me refiero. Es una búsqueda constante de estas tres posesiones del reino que hasta el momento no las han poseído ninguna de las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero entonces estos tres términos, estas tres definiciones son ese anhelo, ese deseo que tiene todo ser humano, que eso se introduzca en su vida y que se pueda ejecutar para una mejor vida. Al concluir de estos tres, al terminar la paz y el gozo, ya nos daremos cuenta del texto bíblico al cual nos introduce realmente y nos lleva a la solución de cada uno de estos significados. Muy bien, hermano, muy bien. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, bien puedo hacerla, y si ustedes de su casa también tienen alguna inquietud, váyala escribiendo allí en IPUC Santa María y nosotros al finalizar se la iremos contestando. Entonces, el segundo término, la segunda definición es la paz. La paz. La paz es algo, como lo decía, muy general, muy general. Todo ser humano lo desea, sea cristiano, no sea cristiano, sea bueno o sea malo, en términos muy generales. O sea, todo ser humano lo desea, pero al final de esto vamos a ver sencillamente o simplemente quiénes lo pueden poseer. Entonces, la paz es un deseo o una sensación de un bienestar interior dentro del ser humano, dentro del hombre. Es algo que anhela, es algo que desea. Quiere que los problemas familiares sean aislados, quiere que los problemas económicos sean aislados, quiere que los problemas sociales, laborales sean aislados. En busca de esa paz interior, tiene la posibilidad de buscar algunos medios como la educación, queriendo tener una mejor formación, un mejor nivel, para decir, bueno, si yo tengo una mejor educación puedo poseer un mejor trabajo, y quizás de muchas maneras o de muchas formas busquen la paz, diciendo no, pero ni los problemas sociales ni los problemas laborales me puedan afectar en eso. Simplemente ellos buscan otros caminos que son alternos en busca de esa satisfacción, de ese deseo interior, de sentir esa paz, de sentir esa tranquilidad, de sentirse llenos de esa sensación que tanto se habla pero que nunca se obtiene. Nunca se obtiene. Aunque en los medios masivos de comunicación nosotros nos damos cuenta de reuniones, de tratos de una índole, de otra índole, con una y otra persona, de un gran nivel social, económico, laboral, militar, pero no se ha hallado, y es solo un anhelo en el interior del hombre, un deseo, pero que no se convierte en una realidad. Pero siempre está en busca el ser humano de esa paz. Frente a las problemáticas que se vive, desean la paz, y cada vez se presentan más situaciones difíciles. Ellos buscan la paz, pero encontramos por los medios de comunicación masivos como las noticias que la paz está ausente de todo ser humano, así haya
tratado, así haya comunión, así haya integración entre muchos grupos al margen de la ley, grupos militares, grupos de psicología, pero no se halla ninguna solución en ello. El hombre trata de encontrar, de buscar una paz colectiva, pero la paz, según la palabra de Dios, es una paz individual, como alguien lo diría, de la justicia, que fue el primer término que usted utilizó, de la justicia de cada uno nace la paz para todos. O sea que todos estos dos términos son elementos que el hombre anda en busca de ellos, pero desde el punto de vista humano, y que nunca va a conseguirlos, son simplemente quimeras, ilusiones, pero que Dios en su reino los tiene disponibles para los que creen en su nombre y los que se acogen bajo el régimen de su reino. Claro, nosotros sabemos que, o sea, nosotros en ello estamos muy completos y muy ilustrados. Nosotros sabemos que la paz no es el producto de ninguna reunión, de ninguna negociación. La paz no es el producto de ello. Nosotros somos muy conscientes que la paz del alma solo la puede dar Jesucristo. Amén. El hombre la puede buscar y en ello la ha pasado, y han pasado años tras años y años y años y años buscándola, pero hasta ahora no hay paz, y la Biblia especifica: fuera de Dios no hay ni habrá paz para el hombre. Perfecto. Entonces, la Biblia se nos refiere acerca de esto en Romanos capítulo 5, verso 1. La hermana nos colabora en esta parte. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo encontramos la paz. Y de hecho el Señor dijo: la paz que yo doy no es como la da el mundo. Es el contraste más directo entre lo que estamos oyendo acerca del discurso de la paz del hombre y la paz de Dios. Entonces ya con este término sabemos que solo la paz la puede dar el Señor. Seguimos en el tercer término, tercer definición o tercer riqueza, para ser más claro, tercer riqueza de la cual estamos hablando, del reino de Dios, que es el gozo. Entonces, Gozo y paz son términos parecidos. ¿Tiene alguna diferenciación de ambos? Esos términos son parecidos. Nosotros miramos la paz como una sensación interior del hombre en busca de una mejor vida, y nosotros vemos el gozo como la felicidad del hombre al poseer o al tener esa paz o esa paz en su interior. O sea que es más o menos, a ver, un ejemplo muy casuístico del tema, para entender más o menos lo que es la paz y el gozo, en dos términos, en un ambiente diferente. A ver, cuando una persona tiene algún compromiso para un ascenso, para una situación laboral o para una promoción, la persona antes de llegar a aquel lugar siente un deseo, una paz por haber hecho bien las cosas, y entonces sabe que ha hecho bien las cosas, y eso le produce una paz interior. Y el gozo es el resultado que produce la paz, es decir, cuando ya la persona está frente al logro conseguido, frente a que las personas le hayan felicitado, le hayan reconocido, esa emoción que genera de júbilo, de alegría, ese es el gozo. Entonces la paz es el resultado de habernos, en este caso,
de habernos puesto en paz con el Creador. Claro, claro, en este caso. Y el gozo, permítame hermano, y el gozo es lo que experimenta el hombre luego de tener y estar en paz con Dios. Es la sensación de gozo, de felicidad, eso lo hace feliz por haber obtenido ese logro o ese privilegio, por haber alcanzado lo que tanto anheló o lo que tanto buscó. Entonces, vamos a definir la tercera riqueza del reino de Dios, que es el gozo. Entonces, decíamos que todos sin excepción deseamos ser felices. Todos. Todos sin excepción. No hay ninguna persona que quiera ser fracasada. ¿O sí? Pregunto aquí a los que estamos aquí. No. ¿Desea alguno de ustedes ser una persona fracasada? No, ¿O desea en realidad ser una persona feliz? siempre quiere ser feliz. Siempre todo ser humano desea y quiere ser feliz. Porque es que en la vida nosotros nunca nos preparamos para el fracaso. O sea, nadie se prepara para el fracaso. Al contrario, inclusive los padres de familia tratan de darle lo mejor a sus hijos con el fin de que ellos alcancen quizás lo que ellos no pudieron alcanzar, que obtengan lo que ellos no pudieron obtener, para que no sufran la misma problemática, para que no sufran la misma situación. Ninguno de nosotros nos preparamos para fracasar, sino que todos nosotros nos preparamos para triunfar. Todos nosotros, sin excepción, sea creyente, no sea creyente, sea cristiano, no sea cristiano, todos los seres humanos nos preparamos para salir adelante, para triunfar, para ser alguien en la vida, y por eso tratamos de hacer las cosas cada día mejor, una mejor educación, un mejor trabajo, una mejor familia, un mejor vestido, y todos tenemos ese sentir o ese deseo, esa sensación de ser mejores, de sentir gozo y de no ser un fracasado en la vida, que es la terminología que se utiliza en estos momentos. Bueno, vamos a mirar entonces la respuesta a estas tres riquezas, que es algo muy, lo dije antes, es algo muy general, es algo muy de humanos. Vamos a mirar la respuesta a estas tres riquezas que están en Romanos capítulo 14, verso 17. La hermana nos colabora con esa parte. Ángela, permitamos que sea Ángela quien nos lea el texto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, es la palabra de Dios precisamente lo que nos enfatiza, lo que nos lleva, lo que nos enfoca a que estas tres definiciones, a que estas tres riquezas del reino, o sea, no es algo que nos estamos inventando nosotros aquí para quedar bien delante de ustedes. No es algo sacado de ningún libro, quizás inventado por un gran hombre, lector o estudiado, docto en alguna materia. Esto es algo muy bíblico, muy concreto, muy seguro, muy coherente, muy especial. Y se nos refiere precisamente a lo que decía el hermano Julio al inicio de esto. Son riquezas espirituales y no riquezas naturales. Que no son tampoco, digamos, pecado, no son tampoco condenadas en sí mismas, simplemente que es para el hombre casi imposible tener riquezas y no poner la confianza en ellas. Entonces, nos damos cuenta aquí que esas tres riquezas del reino de Dios, que el hombre natural desea, o
sea, esa justicia que el hombre busca, que el hombre desea, esa paz que el hombre en muchos años ha buscado y ha deseado, ese gozo que sería el resultado de esto, que nunca el hombre lo ha obtenido. Solo esto lo vemos bíblicamente, que está en las manos de Dios. Esa paz, esa justicia, esa paz y ese gozo no la puede dar el hombre. Solo está en las manos de Dios. O sea que ¿quiénes la pueden poseer? Los que estamos en Dios. Los que estamos en Dios precisamente tenemos y contamos con estas riquezas. Pero ¿quiénes la pueden poseer? Los que entren a ser parte del reino de Dios. Y precisamente estamos en una reunión familiar, hablamos a las personas que no han podido o no han sido introducidas dentro del reino de Dios, y les decimos que fuera de Dios, o como dice la Escritura mejor, separados de mí, nada podéis hacer. Y esa búsqueda de esa justicia, esa búsqueda de esa paz, esa búsqueda de ese gozo, no la van a alcanzar separados de Dios, solo reconociendo a Jesucristo como su único Salvador, obedeciendo la palabra de Dios, pueden hacer parte de las riquezas del reino de Dios. Muy interesante lo que has mencionado, hermano Juan Carlos, pero no son las únicas riquezas. Creo, y me atrevo pues a pensar por usted, que es por cuestión de tiempo que no puede entrar en detalle de otras más, pero la Biblia nos habla que hay muchas más riquezas para el hombre que está en el reino de los cielos. Si vamos a mirar un texto solamente en Gálatas, la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, el verso 20 muestra, y van incluidas esas dos de las que usted mencionó. Hay otras, como otras 6 o 7 ahí seguidas. Entre ellas habla del amor a la cabeza, la fe, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Y son como 7 características, 7 riquezas, para que entendamos que es que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Es decir, cuando habla de comida y bebida, tenemos que pensar que los elementos de la comida y la bebida son elementos sólidos, ¿sí? Y simbolizan toda una serie de elementos que se asemejan a ellos, como la riqueza, las posesiones, los bienes, y que solamente los puede disfrutar el hombre que tiene un cuerpo físico, porque la comida y la bebida no la puede disfrutar alguien espiritual, alguien que no tiene un cuerpo físico. Entonces nos tiene que llevar a pensar que en la comida y bebida está todo el sistema de cosas que hace el hombre en la tierra, y que solamente las puede disfrutar el hombre que, estando en la tierra, posee una doble dimensión, la natural y la espiritual, en el reino de Dios. Claro, precisamente al inicio yo lo dije, o sea, vamos a hablar solo de 3 definiciones, y también fui muy claro en decir, esto es algo que no tiene fin. Hablar de las riquezas de Dios o las riquezas del reino es algo que no tiene fin. Igual Dios es eterno y su riqueza seguirán siendo inagotables e inagotables. Entonces ya para concluir, ya como lo decía nuestro hermano Julio, sabemos que las riquezas en Dios son espirituales, no carnales, no naturales, sino que son espirituales. O sea que, como lo decíamos al principio, las riquezas de Dios están en nosotros, no son visibles estas riquezas que nosotros, de las cuales hablamos, pero sí es un anhelo. O sea, las 3 riquezas del reino que el hombre natural más anhela en la vida, en el transcurso, en el lapso de su vida. Estas son las 3, y solo se pueden encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte de nuestros hermanos que nos
acompañan en esta noche. ¿Alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia que les haya suscitado la enseñanza del día de hoy? Bueno, Dios les bendiga. Con respecto al tema, muy interesante por cierto, si bien la paz, el gozo y la justicia, se encuentran en el Señor, y el hombre ha tratado de buscarlas en otros medios, en otras cosas, bajo otras circunstancias y en otras situaciones. Pero yo quiero decirle que el verdadero gozo, la verdadera felicidad, resaltando esta última riqueza, se encuentra en el Señor. Y si bien por el hecho de que yo sienta ese gozo y esa felicidad y esa paz que Dios da, si bien yo siento todo eso, no obstante, no quiere decir que se me acaban los problemas. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo situaciones difíciles porque pues somos humanos y es propio de nosotros el fallar o el caer en situaciones difíciles. Pero lo interesante de esto es que en San Mateo, el capítulo 28, el verso 20, Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en otra parte dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, como conclusión, pienso que si bien tengo la paz del Señor, el gozo del Señor y la justificación del Señor, no quiere decir que entonces ya se me acaba todo. Sigo luchando, sigo perseverando, sigo intentando alcanzar aquello para lo cual fui llamada, pero con el gozo y la satisfacción de que lograré llegar. Amén, gracias hermana por su gran aporte. Bueno, el hermano Juan Carlos decía algo muy importante y esto para finalizar, acerca de la justicia al inicio, y es un anhelo del hombre natural. Todo hombre desea la justicia, quiere que se le haga justicia aún no siendo justo él mismo. Esa es una condición natural del ser humano. Sin embargo, esta riqueza del reino de los cielos, como es la justicia, vale la pena recalcarla, porque nosotros tenemos que entender, querido amigo y querido hermano, aún que de pronto por haber olvidado esto ha perdido el gozo de su salvación, y es que el hombre, desde el mismo momento en que cae en el pecado de la desobediencia, se convierte o se convirtió en enemigo acérrimo de Dios, porque él perdió la comunión con Dios, y eso automáticamente lo convirtió ya no en alguien que Dios miraba con benevolencia, sino con rechazo, y que obviamente merecería la justicia, todo el juicio de Dios, pero que en un momento dado Dios, dice la Biblia, de sus inagotables riquezas saca una muy especial que se llama la misericordia. Todo buen padre que sea y que tenga hijos sabe qué es eso de tener misericordia. Cuando usted ve que su hijo le ha fallado en alguna situación o ha desobedecido, y usted antes de pegarle reflexiona, dice, suspira profundo y dice, se la voy a pasar por hoy, y hace y lo levanta, lo quita. Eso es en alguna manera lo que es la misericordia de Dios. Dios vio al hombre caído y le regaló la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es decir, que lo volvió a recoger viéndolo caído y lo volvió a ser amigo suyo siendo enemigo. Eso es la justicia de Dios, nos justificó, y esa es una de las más grandes riquezas que Dios tiene para con el hombre. La paz y el gozo son el resultado de creer a la justificación que da Dios al ser humano. Entonces, bueno, ya hablamos de muchas cosas del reino de los cielos y hoy vamos a finalizar esta secuencia de temas. Yo le quiero decir, listo, usted quiere, le hago una pregunta, ¿quiere usted entrar en el reino de los cielos? ¿Quiere usted ser partícipe de toda esta
gran cobertura que da el Señor a los que pertenecen a su reino? Si su respuesta es afirmativa, le tengo las llaves para que usted pueda permitir. Usted tiene que hacer lo siguiente: usted tiene que creer que todo lo que le hemos hablado es la palabra de Dios y es cierto. En segundo lugar, de usted creer, usted debe empezar a plantearse y pararse en su vida: debo cambiar. Ese propósito, debo cambiar. Si he creído a que esto, debo cambiar y empezar un proceso. No le estamos diciendo, ni la palabra de Dios le dice que usted tiene que cambiar tácitamente de un momento a otro. Le estamos diciendo que empiece un proceso, que empiece paulatinamente a dejarse ir moldeando por el Espíritu Santo de Dios, y que le abra el corazón a Dios y que escuche la palabra de Dios, y que este proceso finaliza con algo que se llama el bautismo. El bautismo es lo que nuestro hermano Juan Carlos nos predicó ahora. Nos dice: el ser humano con el bautismo pasa de las tinieblas, es decir, de otro reino en donde el hombre era esclavo del pecado para muerte, pasa a un reino de la luz donde existe la justicia de Dios para vida eterna. Y entonces, cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, usted habrá conseguido lo más grande, que es ser partícipe, heredero, coheredero de los santos, coheredero de Cristo, y está sentado en lugares celestiales. No que estará, está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí donde usted está en este momento, si usted de pronto quita el interés un poco de acá y lo pone en el mundo allí donde usted está, ¿qué está escuchando en estos momentos usted? ¿De qué se está dando cuenta? Hay otro reino allá afuera que está esperando, y es un reino que tiene mucha cobertura también, pero ese reino lleva al hombre a la muerte. El reino del que nosotros le estamos predicando acá tiene otro fin, y es la vida eterna. El reino de Dios se hace presente aquí, y el reino de los cielos se hace presente en el más allá. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy acerca del reino de los cielos. Esperamos que usted la guarde en su corazón, la ame, la valore, la estudie, y que ore conmigo para que todos le digamos a Dios que empiece a hacer un proceso en su corazón, dándole de antemano los agradecimientos a nuestros hermanos Juan Pablo León y el hermano Carlos Cuesta detrás de cámaras, y acá en la audiencia a la hermana Joana, Ángela, y nuestro hermano invitado Juan Carlos, y este servidor quien les habla, Julio César. Dios los bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Buena noche.